Gloria a Dios. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Vamos a estar buscando en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Gloria al Señor. El Evangelio según San Juan, capítulo 4, y vamos a estar viendo desde el verso 23. Gloria al Señor. El Evangelio según San Juan, capítulo 4, y dice así en el verso 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre bueno. Muchas gracias por tu bondad, tu amor, tu misericordia. Venimos delante de ti, Señor, como siempre, buscando de tu boca las palabras, Señor, de esta vida, palabra que fortalece al hombre espiritual, palabras que dan fuerzas nuevas, Señor, a los que confían en ti, palabras que producen aliento en el corazón. Venimos delante de ti y nos sentamos, Señor, alrededor de esta mesa espiritual para decirte, Señor, danos hoy nuestro pan cotidiano. Necesitamos de tu presencia, de tu espíritu en nuestra vida y de tu gracia que llene nuestros corazones. Señor, háblanos, tus siervos oyen. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y hemos leído un pasaje donde Jesús, hablando con la samaritana, le dice que va a venir una hora, y ahora comenzaba esa hora de los verdaderos adoradores, porque le hace una mención. Dios es espíritu, dice, y los que le adoran, dice, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces dice, ahora viene la hora, dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces nosotros miramos cómo el Señor viene anunciando algo que era necesario que ocurra y que pase, y que Dios buscaba adoradores en espíritu, porque nosotros miramos en el Antiguo Testamento y nosotros leemos en muchos salmos que dice, alma mía, alaba al Señor. Mi alma te alaba, alma mía, mi alma te alaba, oh Señor, alaba a Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Entonces siempre vemos una adoración del alma hacia Dios. Sin embargo, en un principio no ha sido así, porque el hombre no solamente tiene alma. Cuando usted lee en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 23, el apóstol Pablo dice, y todo vuestro ser. Entonces muestra ahí de qué se compone el hombre, y dice, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Pero ahí dice todo vuestro ser. Entonces, ¿de qué se compone el hombre? El hombre se compone de espíritu, de alma y de cuerpo. Sin embargo, nosotros miramos el Antiguo Testamento y siempre dice, alma mía, alaba al Señor, alma mía, alaba a Dios. Y todos alababan al Señor con su alma. Pero Jesús dijo que iba a venir el tiempo donde verdaderos adoradores se iban a levantar, que iban a adorar a Dios en espíritu. Ya no se trataba del alma, ahora se trataba del espíritu, porque iba a ocurrir como fue en un principio. Cuando nosotros vamos al huerto del Edén, cuando Dios formó al hombre, lo formó espíritu, alma y cuerpo.
y había una perfecta armonía entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Es decir, entre estas cosas había una perfecta armonía y una perfecta armonía con Dios, de tal manera que Dios se paseaba en el huerto del Edén y Adán y Eva, que estaban desnudos, no tenían vergüenza y ellos estaban delante de Dios. Una perfecta armonía entre el hombre, entre Dios, entre los animales, entre la naturaleza, una perfecta armonía. Sin embargo, nosotros vemos que cuando el Señor puso al hombre en el huerto del Edén, le dijo que le daba todos los árboles para comer, excepto un árbol que estaba en medio del huerto del Edén. Entonces le prohibió un árbol y le dijo, el día que coman de ello, ustedes van a morir. Y nosotros conocemos la Escritura, la serpiente antigua. ¿Qué es lo que dijo Dios? Que van a morir. Y dijo ella, no van a morir, no van a morir. Entonces nosotros miremos, Dios dijo, el día que comiere de ella moriréis. Y nosotros vemos que ellos comieron, porque Eva comió, le dio a su marido, ambos comieron, y nosotros miramos y parecería ser como que ellos siguieron con vida. Es verdad, siguieron con vida en su alma y en su carne, pero su espíritu murió. Dios no miente, no es hombre para mentir. Algo murió en ello y ese algo que murió hizo una separación entre Dios y el hombre. Y ese algo que murió, la Biblia dice que entró el pecado, dice, y por el pecado, dice, entró la muerte. Y la muerte, así como el pecado, pasó a todos los hombres. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en el huerto del Edén en la desobediencia? Una mortandad a toda la generación adánica, una mortandad espiritual, porque hubo una muerte espiritual. Por eso usted lee el Antiguo Testamento y siempre está el alma, nunca está el espíritu. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Siempre es el alma que alaba a Dios, es decir, con sus sentimientos humanos. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Sin embargo, Jesús, cuando se reunió con esta mujer, Él le dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu. Hasta ahora lo están alabando en la carne, lo están alabando en su alma. Hasta ahora lo están alabando con un sentimiento humano, con un sentir humano. Pero va a venir la hora cuando los verdaderos adoradores van a adorar a Dios en espíritu. Es decir, ya no van a decir más, mi alma te alaba, mi alma te alaba, sino que ahora va a surgir una adoración a Dios en espíritu. Por eso nosotros hemos estado viendo algo muy importante cuando el Señor nos decía que los que viven según la carne no pueden adorar a Dios, no pueden agradar a Dios. Y luego vimos, porque los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas que son del Espíritu. Entonces nosotros hemos estado viendo que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Por más que ellos quieran presentar una adoración humana, que es una adoración que no sube, que no llega, que no es agradable a Dios. Todo lo que sale del hombre natural es algo, aunque sea bueno, que no es agradable al Señor. Pero lo que sale de una vida espiritual que el hombre que ha creído ha recibido, lo que surge de esa vida nueva, eso es lo que a Dios le agrada. Eso es lo que a Dios le agrada. Entonces nosotros miramos una generación adánica muerta. Murió Adán en el huerto del Edén espiritualmente. Quedó su alma y su carne haciendo cosas, viviendo una vida humana, como usted ve, los que no han conocido al Señor, ellos viven, tienen una vida humana, pero espiritualmente están muertos, no hay vida en ellos. En el libro de Juan, capítulo 5, verso 25, Jesús dijo así: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios,
y los que la oyeren vivirán. Entonces estaba diciendo los muertos. No se refería a los que partieron en su naturaleza humana, sino se refería a la humanidad, los que estaban muertos espiritualmente, muertos, sepultados espiritualmente, muertos caminando, muertos que van y que vienen sin una vida espiritual. Dice, la hora va a venir cuando los muertos van a escuchar la voz del Hijo de Dios, porque cada vez que usted predica y habla la palabra de Dios, es como que le está hablando a un muerto espiritual que no tiene vida, pero esa palabra que sale de la boca de aquel que la comunica produce vida. Escucha, oye, el espíritu, la voz de Dios es vivificado y tiene vida. Por eso dice, de cierto os digo, que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y lo que oyeren de repente se despiertan, viven, tienen vida espiritual, y ahora sí tienen el deseo de venir a la iglesia, el deseo de alabar a Dios, el deseo de tener comunión con Dios, un deseo que nunca lo tuvieron a causa de la vida espiritual que Dios puso dentro de ellos. Ha puesto una vida que los lleva a tener un deseo de acercarse a Dios, de alabar a Dios, de glorificar al nombre del Señor, y los muertos que lo rodean no lo entienden. ¿Qué te pasa? ¿Qué te hicieron en esa iglesia? Que tenés ganas siempre de ir ahí, ahora te dedicas a orar, ahora te dedicas a cantar. ¿Qué es lo que te hicieron? ¿Qué te dieron de tomar? ¿Qué te dieron de comer? ¿Qué es lo que te hicieron? Y ninguno de nosotros hizo nada. Simplemente fue la voz del Maestro, la voz de Cristo que salió a través de alguien y produjo vida en él. Y de repente él vivió. Un muerto viviente que iba caminando, de repente él vivió, se despertó para Dios, y ahora tiene deseo de servir a Dios. Porque alcanzó una vida espiritual, anhela fervientemente los atrios del Señor, anhela estar delante del Señor, anhela alabar a Dios, anhela, su corazón está ahora inclinado a Dios, porque ahora sí ha alcanzado una comunión con Dios. Antes, al estar muerto, no podía tener comunión con Dios, pero ahora ha ocurrido algo diferente. Al haber resucitado, se produjo un deseo intenso dentro del corazón de buscar a Dios. Los hombres naturales no lo entienden, pero nosotros lo que hemos creído sí que lo entendemos, porque nosotros pasamos por el mismo lugar también. Nuestra condición era la misma de Él. Nosotros miramos en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 1, cómo es que dice el apóstol. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Entonces nosotros miramos cuál era nuestra condición. Estábamos muertos en delitos y en pecado. No era los pecados que estábamos haciendo, sino a causa del pecado de Adán morimos espiritualmente, y en una naturaleza corrompida como la que nosotros poseemos, entonces anduvimos en delitos y en pecado hasta el día que oímos la voz del Señor, hasta el día que un muerto como yo, un muerto como usted, de repente escuchó la voz de Dios. Alguien le habló de Cristo, y es como que de repente se despertara, porque se produjo una resurrección. Un muerto resucitó, un hombre viejo que había muerto ahora nace de nuevo, y nace un hijo de Dios.
Dios. Y ahí aparecimos nosotros, que estábamos muertos en delito y en pecado, escuchando la voz del Señor y recibiendo vida. Por eso dice el apóstol así, Él os dio vida y ustedes estaban muertos espiritualmente, estaban sin vida espiritual, pero Él os dio vida. ¿Cuándo le dio vida? Cuando estaban muertos en delito, en pecado, no había forma de salvarlo, pero el plan del Señor perfecto actuó de esa manera, que venga alguien que le hable de Cristo y usted cree, y al creer se produzca una resurrección, una vida espiritual, y ahora usted siente la necesidad de estar en la presencia del Señor. Todos nosotros lo necesitamos. Todos nosotros le decimos al Señor, Señor, te necesitamos. Necesitamos tu presencia, tu dirección, tu espíritu. Ayúdanos. ¿Por qué oramos? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué alabamos a Dios? Porque tenemos vida. Es la vida espiritual que poseemos que nos lleva a congregarnos. Es la vida espiritual que poseemos que nos lleva a orar, que nos lleva a leer la Biblia, que nos lleva a glorificar el nombre del Señor. Es la vida espiritual que nosotros hemos recibido. Recibimos una vida, la vida de Cristo dentro de nosotros, y eso nos impulsa a servir al Señor. Por eso hemos estado viendo, los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Y nosotros dijimos que los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne. ¿Y cuándo andábamos nosotros así? Cuando estábamos muertos, no teníamos una vida espiritual, entonces no nos llamaba la atención las cosas espirituales, ni la iglesia, ni cántico, ni nada, porque no había una vida espiritual. Pero cuando se produjo esta vida, entonces en nosotros todo cambió. Nuestra visión cambió, nuestro sentir cambió y nuestro deseo cambió, porque ahora teníamos deseo, hambre y sed de la palabra de Dios, hambre y sed de la presencia del Señor. Ahora nosotros tenemos necesidad del Señor. Todo cambió cuando nosotros creímos y cuando Dios hizo algo en nuestra vida. Ahora nosotros sentimos la necesidad de las cosas espirituales. Por eso hemos estado viendo, los que son del Espíritu, ellos se ocupan, piensan en las cosas espirituales. Y de ahí nosotros marchamos a ver, cuando estábamos en la carne, ¿en qué nos ocupábamos? Adulterio, fornicación, mentira, engaño, porque no había vida espiritual dentro de nosotros. Pero cuando vino la vida, entonces ahora tenemos un panorama diferente. Ahora nosotros podemos ver lo espiritual y lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y entramos en el conocimiento que el Espíritu de Dios vino sobre de nosotros, está en nuestro corazón, y que ese Espíritu tiene fruto. Y los frutos del Espíritu son totalmente opuestos a las obras de la carne. Entonces descubrimos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces descubrimos que esas son las cosas que nos pertenecen ahora a nosotros, y ahora nosotros procuramos caminar en las cosas que son del Espíritu Santo del Señor. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, la hora viene y es ahora. Antes no estaba mal, se adoraba con lo que se tenía en la carne, y el alma adoraba a Dios, el alma. Pero dice, ahora es la hora en que los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu. Ya no va a ser una adoración en la carne, porque ya no es recibida la adoración en la carne. Ahora la adoración es en el espíritu, es decir, Dios recibe la adoración de hombres espirituales, hombres que murieron, que nacieron de nuevo, que tienen una vida espiritual, porque han sido resucitados juntamente con Cristo. Entonces ellos ahora tienen libertad de cantar, de glorificar el nombre del Señor, y eso sube como un perfume agradable delante de Dios, porque estos son los verdaderos adoradores. Y de esto que están en esta noche, en este lugar, de esto hablaba el Señor. Los verdaderos adoradores. Los que murieron a todo lo que eran y lo que son una nueva creación. Aquellos que son del Espíritu. Aquellos que buscan las cosas que son del Espíritu, que se ocupan en las cosas espirituales. Por eso Jesús dijo así, la hora viene
Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoran. Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces toda adoración tiene que ser ahora y es espiritual. Toda adoración. La carne no puede adorar ya a Dios. Ahora la adoración es una adoración espiritual. Dios hizo algo en nosotros. Por eso nosotros hablamos de la obra de Dios en nosotros. Una muerte y un nuevo nacimiento. Un hombre espiritual que ahora va creciendo. Nosotros no es que nos reunimos por costumbre en la iglesia. No. Nosotros nos reunimos en la iglesia por la necesidad de comer y de beber. Cosas espirituales que Dios tiene preparadas para nosotros. Leche espiritual para los niños y vianda sólida para los que van creciendo en el conocimiento de la voluntad del Señor. Entonces nos reunimos, somos renovados en el espíritu de nuestra mente para entender la perfecta voluntad de Dios para con nuestra vida y de ahí seguir marchando, sirviendo al Señor. No en la carne, sino servir al Señor en el Espíritu, en los que nosotros somos. Por eso hemos estado viendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Por qué no andan conforme a la carne? Porque ahora tienen una vida espiritual. Antes, cuando no había vida, andaban conforme a la carne. No le importaba nada, pero ahora no. Ahora es diferente. Estos murieron, nacieron de nuevo y las obras de la carne lo afligen. Si alguna obra natural se manifiesta, aflige su corazón. Si alguna actividad, hermano, desagradable a Dios actúa en ello, aflige su corazón a causa de la vida espiritual que ellos tienen. Entonces, estos que han creído, estos que han recibido a Cristo, estos que han nacido de nuevo, estos que han recibido vida y vida en abundancia, para ellos ninguna condenación hay. No hay condenación. No andan conforme a la carne. Y usted puede decir, no, pero yo lo vi, mire que yo vi que hizo. Y la Biblia dice, estos no andan conforme a la carne. Están luchando en contra de la carne. Se va a manifestar alguna cosa humana a causa de nuestra humana debilidad. Se va a manifestar, pero eso no significa que anden conforme a la carne. Porque estos nacieron de nuevo. Tienen una vida espiritual y es una vida espiritual justa, santa y perfecta, que no peca ni puede pecar. Por eso es el combate de los que nacieron de nuevo. Los que no nacieron de nuevo, ellos no tienen combate. Ellos andan en las obras de la carne y no tienen problema. Pero los que nacieron de nuevo sí que se afligen por alguna actividad o actitud de la carne. Sí que se aflige su corazón. Y ellos meditan y ellos analizan. No tenía que haber dicho así. No tenía que haber hecho eso. No, perdona, Señor, yo no quiero hacer esto. Ayúdame. No quiero hacer. Y tienen un combate continuo. ¿Sabe? Quizás se equivocan, erran, pero usted lo ve en la presencia del Señor diciendo, Señor, ayúdame, ayúdame. ¿Por qué es que vienen? Porque ellos nacieron de nuevo, porque ellos tienen una vida espiritual y porque son ellos los verdaderos adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Aunque erren, aunque se equivoquen, aunque ellos fallen en su naturaleza humana, pero siempre se presentan delante del Señor a causa de la vida que poseen. Por eso nosotros dijimos y no nos cansamos de enseñar. A veces humanamente podemos errar, pero nunca nos apartemos del Señor. Nos podemos equivocar, pero nunca nos vayamos de su presencia. A Caín erró, mató a su hermano. Y en lugar de decir, Señor, sí, hice lo malo, reconocer su error y permanecer delante de Él, decidió irse, alejarse de Dios y andar errante por otros lados. Sin embargo, nosotros miramos al hijo pródigo que él, volviendo en sí, dijo, no, voy a volver a la casa de mi padre. Me fui, pero las cosas me van mal, de mal en peor. No, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra de ti. Es decir, el reconocimiento del error. Cuando alguien reconoce el error delante del Señor, entonces puede recibir misericordia y puede recibir perdón del Señor. Pero si alguien no reconoce y en lugar de reconocer se va y escapa, ¿cómo va a ser para escapar en el día del juicio de la presencia del Señor?
Hay personas que escapan, dicen, no, me voy para allá y hay alguien que le habla del Evangelio. Y se va para el otro lado y hay alguien que le habla del Evangelio. Y se va para allá y hay alguien que le habla del Evangelio. Y no se da cuenta que Dios lo está llamando de diferente manera para que vuelva a su casa, para que vuelva a la presencia del Señor, para que corrija su camino y entre a la vida y salga del camino de muerte, Entonces la Biblia dice así, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, y ese es el plan del Señor, la formación de una iglesia, la formación de un cuerpo, la formación de una familia espiritual, la formación de un cuerpo espiritual que ahora le adora a Dios en espíritu y en verdad, que ahora le sirve al Señor en espíritu y en verdad. Un pueblo que está ocupado en las cosas que son del espíritu, en las cosas que son del Señor. El pueblo de Dios. Así que el propósito de Dios no solo es nuestra salvación, sino nuestro perfeccionamiento. Por eso hemos venido nosotros hablando del cambio de conducta que produce el Señor en lo que hemos creído. ¿Por qué se produce el cambio de conducta? Por el nacimiento espiritual que hemos recibido. Lo que hemos creído, hemos muerto. Hemos nacido de nuevo y allá vamos todos nosotros juntos rumbo a una perfección. Así que mis amados hermanos, no desmayemos aunque las obras de la carne se manifiesten. Somos nacidos de nuevo. Aunque la naturaleza humana se manifieste y luche en contra de nosotros, nosotros hemos recibido la vida de Cristo, vida y vida en abundancia. Así que no retrocedamos ni volvamos atrás, sino mantengámonos firmes, sirviendo al Señor hasta el final. Amén, hermano. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso somos nosotros lo que hemos creído. Cerramos los ojos y oramos. Dios nos dio vida en abundancia, vida espiritual, para que seamos nosotros los que le adoremos. Adoremos a Dios en espíritu, adoremos a Dios en verdad, en la verdad de su palabra, y sea su palabra para nosotros lo que hemos creído, lámpara para nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Así que no temamos, confiemos en el Señor. Si erramos, dice, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo, el Hijo de Dios. Oramos.